Hola, ¿qué tal? Soy la arquitecta María Bustamante Harfush y muy recientemente formó parte del consejo que conformó Amazing Speakers de varias personalidades para apoyar a la plataforma. Me siento muy honrada de esta invitación y muy feliz. Me parece muy bueno que hagan este comité para seguir reforzando el gran trabajo que han realizado a través de la plataforma de Amazing Speakers, tratando de llevar a todos ustedes contenidos de valor a través de la vivencia que han tenido muchas personalidades en el tema de diseño, de arquitectura, de arte y otras disciplinas, que yo creo que solo enriquecen el buen diálogo de lo que se hace en México. Bueno, les voy a platicar un poco de quién soy y por qué tomé este rumbo de la arquitectura y dentro de ello de todas sus facetas. En primer lugar, yo desde pequeñita ya me veía arquitecta, creía que era una profesión que no se tenía que estudiar, porque en realidad era parte de mis juegos cotidianos, ya desde siempre, generaba espacios a escala de muñecas, a escala de personas, o sea, en mi casa me permitían muchísimo transformar los espacios de mi propia habitación, entonces, o la sala incluso, entonces ya para mí era normal ir modificando espacios, ir jugando con la escala, con la espacialidad, e incluso también a nivel urbano, porque también teníamos unos juegos como el Exing West, que no sé si se recuerden de ello, que podías construir casas, ciudades, y pues también a nivel urbano creábamos eso mi hermano y yo, y en montones de arena incluso, si habían en la calle donde vivíamos obras en acción, pues también en los montones de arena me ponía a hacer tipo carreteras y infraestructura. Entonces, todo eso para mí era algo muy natural. Para mí era natural hacer planos arquitectónicos desde chiquita, dibujarlos, dibujar la piedra bola, dibujar como lo que era la edificación. Entonces era algo muy, muy natural y pensé que por ello no tenía que estudiarla, pero estaba súper equivocada porque realmente estudiar la carrera es una formación integral invaluable. No hay manera, o sea, sé que ha habido muchos arquitectos muy notables que no estudiaron formalmente, pero aunque acudas a libros, pues uno siempre requiere esta guía o esta conducción de maestros que te van otorgando pues muchísimo conocimiento y referencias y pues mucho conocimiento que conforma un arquitecto. Tomé la decisión de estudiar la carrera de arquitectura en la Universidad Iberoamericana. En ese entonces hice una especie de focus group y preguntaba a todo el mundo que conocía pues qué universidad me recomendaban, amigos y amigas arquitectas o conocidos, y pues todo el mundo me decía o la UNAM o la Ibero, ¿no? La UNAM o la Ibero. Y en realidad, la decisión fue más porque todo, bueno, había mucho el antecedente de lo que está sucediendo hoy, lamentablemente, en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, de tener estos paros constantes que podían hacer que tu carrera se alargara más años de lo que uno quisiera. Y entonces decidí la Universidad Iberoamericana, como que fue desde mi punto de vista un gran acierto porque ha sido increíblemente formadora de mucha de mi pensamiento y de mi forma de ser y de mi filosofía. Y también pues siento que ha sido un gran factor de apertura de puertas, de oportunidades, de maneras de pensar. Entonces, estudié la carrera, sin proponérmelo, obtuve la mención honorífica y el mejor promedio de la generación. Sin proponérmelo, lo digo porque ahora no era mi objetivo. Simplemente para mí la carrera era apasionante, me parecía en todos los aspectos, me encantaba en todo, en lo que es todo, historia, proyecto arquitectónico, todo me parecía de lo más natural y de lo más apasionante. Sí, fue una carrera muy demandante y yo creo que como a todos, la mayoría de los que han entrevistado ha sido así, o sea, le hemos puesto todo el corazón y todo el tiempo y todo el desvelo, pero valió la pena, ¿no? Y les platicaba que ahorita estamos en una sede que para mí es muy, muy especial porque ha formado parte de mi vida profesional desde sus orígenes. Les contaba que estamos ahorita en el Museo Casa de la Bola, que forma parte de uno de los inmuebles de la Fundación Cultural Don Antonio Hagenbeck y el Alama, de la cual ahora soy vicepresidenta. Y pues yo llegué tocando la puerta de Parque Lira 136 con la intención de hacer mi servicio social.
Uno tenía varias opciones de dónde poder hacerlo. Pensaba en el fideicomiso del centro histórico, pensaba en varios lados, pero aquí me pareció fascinante. Desde que entré dije, ¿qué es esto? ¿Qué es este lugar? Y yo fui la que les propuse a la fundación de que si tenían, les pregunté que si tenían historia de esta casa. Me dijeron, la verdad no, tenemos un par de hojas, muy poquita información, y sería bueno que tú lo hicieras. Entonces hicimos una investigación muy profunda en muchísimas bibliotecas y archivos de México para encontrar información, y en esta búsqueda de esta propiedad me di cuenta de que había muchísima información de la zona de Tacubaya, en donde nos encontramos, que había sido un lugar de oro o así de gran valor durante varios siglos, con casas como esta, con jardines como el que ven detrás, y que era una historia que ignorábamos mucho, que la mayoría pasamos por esta zona y más bien quieres pasar rápido. No le vemos la belleza, no le vemos la historia, ya está muy desdibujada, pero sigue estando aquí, ¿no? Y me di cuenta de que mucho de esta historia sigue estando presente, sigue, uno puede reconocer acueductos de la ciudad, propiedades como esta, bardas antiguas, los nombres de las calles siguen siendo muy significativas de lo que es la historia en el lugar, y de ahí es que se haya convertido en el tema de tesis en la universidad, que para aquel entonces no era tan común aceptar proyectos con un tinte histórico. Obviamente nos íbamos siempre más al proyecto arquitectónico, pero sí lo aceptaron, y sí, quien fue uno de los más responsables de decir, piénsalo, María, como un libro, no lo pienses como una tesis, piénsalo como un libro. Esta información debe de darse a conocer porque hay mucho pues, que ignoramos, ¿no? Y que esta tesis se convirtiera en un libro fue pues gracias a ese enfoque del arquitecto Carlos González Lobo, y que le agradezco muchísimo porque sí fue como un empuje verlo con esa mirada, y gracias a que, bueno, ya se volvió tesis como Tacubaya en el olvido, posterior Tacubaya en la memoria, que afortunadamente por suerte se pudo publicar un año después, porque el gobierno de la Ciudad de México, junto con el Consejo de la Crónica, la Universidad Iberoamericana y esta fundación, dijeron hay que publicarlo. Entonces fue como en el marco de algo muy pues, positivo, porque les digo, el gobierno quería publicar una serie de libros de distintas zonas de la ciudad. Publicó un par, como Tlalpan, Polanco y luego otro de la Hipódromo Condesa. Entonces fue una oportunidad única de que se volviera libro, ¿no? Y pues eso abrió como también esta bifurcación de que yo me haya convertido pronto en cronista de la Ciudad de México. O sea, que a partir de esa publicación el gobierno de la ciudad, el cabildo y en general es el jefe de gobierno el que determina quiénes son los cronistas de ciudad. Y pues me sumaron por una publicación, ¿no? Realmente de un libro. Me parecía inmerecido, pero la verdad fue pues un aliciente a seguir haciéndolo. Hoy en día soy presidenta del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México con muchísimo honor, porque la verdad es que todo el grupo que conforma la crónica en México es gente pues amorosa por la ciudad, que lo hace totalmente por amor a la ciudad, por ganas de compartir lo que tenemos y que haya un orgullo, una identidad, que no se pierdan los valores de la ciudad, de su arquitectura, de su historia. Y es gente muy noble, que lo hace honoríficamente, ¿no? Sin recibir ningún pago a cambio, y es realmente lo que ha mantenido que haya pues, publicaciones y conferencias en torno a ello. Y pues eso es una faceta, pero también me ha llevado a hablar mucho o a ejercer mucho en el despacho de arquitectura, que es MBH Arquitectura. Hemos hecho muchísima restauración, muchísimo reciclaje, reutilización de edificios, de inmuebles, de remodelaciones, etcétera. Mucho, por ejemplo, nos ha tocado hacer en el Centro Histórico de la Ciudad de México, como fue rescatar la Casa Borda, hacer la intervención en el Palacio de Hierro, el Centro Histórico, en casas así en particular, como bueno, en calles como Motolinía o en distintos lugares en donde inmuebles muy deteriorados pues han podido volver a la vida, que nos da muchísima alegría, que nos hayan dado un premio en restauración en el del Palacio de Hierro, que fue una obra que se hizo en muy pocos meses, creo que fueron 7, 8 meses, en donde la tienda no paró ni un día, la tienda siguió abierta y todos los trabajos se hacían
en la noche, en los horarios de cierre y bueno, fue todo un reto, pero pues bueno, muy, muy bonito poder intervenir, ¿no? Este tipo de edificios que son tan icónicos de México. Y pues yo siempre he dicho, o casualmente he tenido la fortuna de que me caigan trabajos muy únicos de intervenir casas, por ejemplo, de arquitectos como Jorge González Reina o departamentos de Abraham Sabludowski o de Mario Pani. Entonces, es una suerte porque digo, cuánto patrimonio hay en la Ciudad de México, pero que te toquen estas figuras notables y que lo puedas tocar y transformar y volver a la vida respetando lo que era la esencia de su concepción arquitectónica, pero volviéndolo al siglo XXI, ¿no? Entonces ha sido mucho ese tipo de trabajos, pero también ha habido mucho la oportunidad de hacer obra nueva, de casas, de proyectos de vivienda, de edificios, y entonces eso también me encanta, es también algo, o sea, no soy a fuerza restauradora y patrimonialista, también me encanta mucho el poder hacer nuevo patrimonio o nueva arquitectura, y pues eso es otra de las facetas constantes, ¿no? En la vida. Eh, Otra que ha sido muy, muy presente en mi vida es que desde que salí de la universidad me fui a hacer la maestría al Architectural Association en Londres sobre vivienda y urbanismo. Y regresando a México, luego la universidad me integró a ser docente, a dar clases en la universidad. He dado, yo creo que más de 20 años y es una de las áreas que más me gusta también de desarrollar. Siempre siento que dar clases es una oportunidad única de seguir uno mismo aprendiendo, uno mismo mantenerse vigente, ver lo que está sucediendo, ¿no? En nuestro entorno, prepararse justo para los alumnos que muchas veces también te rebasan o te ponen al día y es una experiencia para mí padrísima, ¿no? De poder pues estar en el ámbito académico también. Muy demandante también, porque aunque doy solo una materia casi cada semestre, que suele ser la de proyectos, pues es muy absorbente, es muy fuerte, ¿no? El tener que prepararse para dar las clases. Y pues así tengo otras varias facetas, entre ellas me gusta mucho seguir escribiendo. Como les platicaba, el ser cronista de la ciudad como que me fue retando a seguir escribiendo de otras zonas de la ciudad. En particular, bueno, me han como adjudicado mucho el área de la alcaldía Miguel Hidalgo, porque ahí salió Tacubaya, porque he escrito mucho de varios lugares de la zona. Y entonces he escrito otros libros como de Polanco, de las lomas de Chapultepec, de las Pensiles, de San Miguel Chapultepec. Y siento que está todo muy ligado, ¿no? No me veo como que si tuviera distintas profesiones, sino que veo que como arquitecto uno tiene pues un panorama enorme de desarrollo, ¿no? Y si bien soy cronista, pues la arquitectura es imborrable y entonces mi visión siempre al escribir es esa, la del arquitecto, ¿no? La que ve la parte de transformación urbana, la que ve el valor arquitectónico en todas las épocas, la que describe esa espacialidad, ¿no? Y pues eso creo que también ha sido para mí, muy bonito el poderlo lograr. Hace rato que caminábamos, platicábamos de lo que implica publicar, ¿no? Un libro y sí, yo les decía, yo creo que es de lo más difícil, a veces hasta más que hacer una obra, construir un edificio, porque como que muchas veces los edificios ya surgen de una necesidad y una solicitud específica, ¿no? De un cliente, de una familia. Y en el caso de un libro, pues no es raro el que es un libro por encargo. Ha pasado en algunas ocasiones, como de las Lomas de Chapultepec, que un restaurante quiso celebrar sus 90 años y a la colonia en sus 100 años de existencia. Pero en general los libros más bien salen porque uno tiene ganas de hablar de un tema que le parece que no se ha escrito, no se ha dicho, no se ha visto. Y pues es todo un reto convencer o a editoriales o a una alcaldía o a una fundación, una asociación que quiere invertir en un libro, ¿no? Que generalmente son de lento desplazamiento, ¿no? O que luego no sabe si se va a poder vender, no se va a poder vender. Pues creo que sí, cada libro que sale, la verdad
es algo que debiéramos de aplaudir a quien lo haga, porque pues es una dedicación total a un tema que le puso muchísimo empeño de años, puede ser 1 año, 2 años, digo, hay libros, ya yo creo que lo sabemos, algunos de Elena Poniatowska que duraron 9 años ¿no? que llevan 10 años en escribirse y que realmente sí el que puedan ser publicados pues es el mayor logro para que llegue a mucha gente y ese tema que solo alguien le dedicó tanto realmente ya se vuelve una información fácil de acceder, de entender, etcétera, ¿no? Y pues he tenido la fortuna de así, de ir encontrando dónde se puedan publicar, ¿no? Con, te digo, distintas editoriales y en distintos esquemas, ¿no? Pues le ahondo un poco en cómo fue la experiencia de esta maestría en Inglaterra. Fue realmente muy casuístico, o sea, el poderme ir en particular al Architectural Association. Yo estaba abierta a cualquier posibilidad realmente de irme de estudios. La universidad me aceptó luego, pero conseguir beca no es fácil, ¿no? Yo creo que todavía hoy en día es complicado y es muy difícil si no es con una beca el poder viajar a hacer estudios, ¿no? Pero tuve la oportunidad de que el FIDER, que es un organismo que tiene el Banco de México, todavía analizara mi propuesta de poder conseguir beca ya en un tiempo extra fuera de tiempo, digamos. Y recuerdo muy bien que de pronto me llamaron a casa y me dijeron, pues se ha ganado la beca para irse a Inglaterra, a la Architectural Association. Para mí creía que me estaban vacilando amigos o conocidos, pensaba que era una broma, porque yo sabía que ya era más o menos en mayo y ya irse a la maestría era en agosto. Pero cuando me dijeron, no, es verdad, tiene que pasar a firmar ya el compromiso y pues fue una oportunidad increíble. Estuve 1 año allá, conocí a todos los arquitectos pues, de gran renombre que daban clases ahí, o sea, entre ellos Zaha Hadid, era recurrente verla en los pasillos, o Rem Koolhaas, o sea, sí son maestros que vienen de todos lados de Europa y que van a dar su clase, ¿no? A veces algunos de Holanda, otros, y es realmente impresionante, es una universidad que se funda casi hace más de 150 años, que va como en contra de la academia normal, siempre quiere ir a la vanguardia desde el siglo XIX. Entonces es muy impresionante que han logrado mantener esa línea todavía hoy en día. Es muy sorprendente ver cómo ha tomado tanta fuerza a nivel mundial y cómo también ha preparado a muchos arquitectos pues, muy connotados. Es una universidad de pura arquitectura, cosa rara, ¿no? Porque generalmente las universidades son de muchas otras disciplinas, pero aquí es pura arquitectura. Entonces hay un ambiente muy impresionante de creación, de creatividad, de una energía bien especial. Además de que yo digo que era como una arca de Noé del mundo, porque casi éramos, yo creo que así, de cada país, 3, 4 personas, 2, 1, de todos los países, entonces, y de muchas ciudades, entonces es así un aprendizaje enorme de toda esta gente que te rodea, de todo, de Alemania, de Brasil, de Nueva Zelanda, de Australia, de todos lados, con pues eso, filosofías, ideologías muy distintas y que pues te hacen aprender de todos ellos, además de que sí creo que la enseñanza en Inglaterra es un poco, bueno, muy diferente a la nuestra. Son súper estructurados, son súper ordenados, metódicos, tienen una manera de ver las cosas muy integral. Sí, creo que hay una enseñanza muy profunda, muy buena, muy valiosa. Y sí fue un parteaguas realmente en lo que yo había aprendido hasta el momento en la universidad, a la maestría. Sí fue un avance enorme pues de maneras de ver la vida, la manera de poder ejercer la profesión. Ahí también me dieron mucho como la idea de reciclar la ciudad, de reutilizarla, de aprovechar mejor como los espacios. Yo creo que ellos son maestros en la materia, o sea, pueden tener cosas medievales junto a una torre de Foster sin ningún problema, ¿no? En una muy buena integración y una gran valorización de su patrimonio también incluso industrial. Entonces, aprendí mucho de esa experiencia y yo creo que gran parte de eso también me llegó a ejercer en esa línea
les digo, de reciclar, de restaurar, de regenerar. Y luego, pues bueno, ya otro tema que me gustaría mucho abordar es el de la fundación, ¿no? Fundar ChemeX nace en el 2012, como a mitad, digamos, de mi desarrollo profesional, a la mitad de lo que llevo de trayectoria. Surge también por casualidad. Yo había visto mucho el trabajo de la Chicago Architectural Foundation. Me gustaba muchísimo lo que hacían de recorridos por la ciudad, de valoración de su patrimonio en todas las épocas, de exposiciones, de conferencias. Todo esto lo hacen muy cerca del Millennium Park, enfrente tienen como su sede y pues me encantó, ¿no? Ver lo que hacían y dije, algún día me encantaría que México también tuviera una fundación similar, con esa misma mirada y además con esa perspectiva de que puede llegar el turista, pero puede llegar el local, pero puede llegar el experto, pero puede llegar el estudiante, o sea, un público muy general y amplio. Y pues en un momento, en un verano, ese verano del 2012, llegó muchas solicitudes al despacho de arquitectura, de pedir trabajo, ¿no? Muchas, me refiero a 24 solicitudes en el mismo mes, así mayo, junio de ese año. Entonces dije, qué raro, ¿no? Que tantos jóvenes buscando trabajo y en ese momento pensamos, mi socio y yo dijimos, pues vamos a citarlos, vamos a platicar con ellos y ver, ¿no? ¿Quiénes son? Citamos a todos a una entrevista de trabajo. Yo creo que nadie se esperaba pues llegar y ver a otros muchos. Yo creo que pensaban que iban solitos ellos a una entrevista. Pero en esa llegaron al taller, les pedimos como unas preguntas muy sencillas de que quién eran, qué buscaban, qué querían, qué tal. Y pues ya al final los reunimos a todos en la sala y les dijimos que no podíamos contratar a todos, que solo a lo mejor uno a dos se quedaban en la oficina, pero que tenía otros dos proyectos y uno era en la línea de desarrollo inmobiliario, se los platiqué, y otro era la fundación y se las platiqué. Y para mi sorpresa, acabando pues ya la plática, todos dijeron, la fundación. Yo quiero ser parte de la fundación, me motiva la fundación. Y pues me sorprendió mucho, ¿no? No pensé que, si estaban buscando trabajo, dije, por lo inmobiliario les va a llamar la atención. Pero no, todos dijeron, la fundación nos encanta y pues para nuestra sorpresa sí se les convocó y sí asistieron. También podría haber sido como algo de un pasajero, ¿no? Sí asistieron. Empezamos a planearla, a platicarla y se fue dando de manera como muy natural, muy orgánica. Empezamos a hacer un recorrido por Polanco. En esa época Polanco estaba en un acelere de destrucción impresionante. Habíamos hecho un censo y se habían demolido 70 casas en 2 años, de estas casas tradicionales de Polanco, o arquitectura muy significativa, moderna, se estaba también transformando, remodelando, ya perdiendo todo el estilo. Y entonces pusimos mucho el foco ahí y nos sorprendió que sin muchas redes, sin mucha difusión, muy casero todo, se inscribieron como 180 personas. Así, en muy poquito tiempo, y bueno, hicimos varios recorridos por Polanco y luego empezamos a hacer así conferencias, exposiciones de por qué era importante preservar ese patrimonio de arquitectura de Polanco. Empezamos a hacer actividades, les digo, muy natural, y poco a poco, o sea, vimos que sí había un interés, que sí podíamos llegar a un público amplio, diverso. Nos encantó eso, porque pensamos que nos iban a seguir solo arquitectos, urbanistas, o con esa mirada, y no, empezó a haber de todo, doctores, psicólogos, diseñadores, de todo, de todas las edades, y dijimos que qué padre, o sea, ese es el objetivo, transformar esta manera de ver las cosas y sensibilizar a la gente de nuestro patrimonio, de nuestra historia, de nuestra buena arquitectura y demás. Entonces, muy poco tiempo después se hizo ya formalmente un acta constitutiva, todo esto para hacerla más formal. Y pues afortunadamente ha sido un proyecto bien positivo. Creo que siempre esa ha sido su línea, o sea, hacer un mensaje positivo, ser una información de valor, siempre transformar a las personas como de un aprecio y de un orgullo y de un sentirse felices de ser parte de esta ciudad o de este país con esta arquitectura tan notable. Entonces, el proyecto ha crecido enormemente. Yo siempre lo había pensado como algo paralelo a la oficina, como muy
como 80-20, como siempre decimos, pues 80 la arquitectura y 20 la fundación, pero ha sido al revés. Ha sido muy demandante, pero muy positiva, de abrir muchas puertas, de hacer muchas alianzas como las que hemos hecho con ustedes, que han sido bien positivas, muy bonitas, y de poder hacer muchos proyectos. Siempre hemos creído que, digo, las asociaciones o fundaciones se hacen porque algo falta, algo hay que, o el gobierno o las universidades o las instituciones no pueden cubrir, y por eso nacen. Y pues en este caso sentíamos que era esa acción ciudadana de protección al patrimonio y de difusión y fomento y transmitir ese conocimiento. Y creo que lo ha logrado, que ha sido un proyecto muy generoso, muy bueno, y eso se debe también mucho a todo el equipo que ha formado parte de la fundación a lo largo de todos los años. Casi ya vamos, ya el año, en 27 cumplimos 15 años, entonces ya se consolidó, ya sigue adelante. Y pues muchísimo de la fuerza de la fundación ha sido gracias a muchos jóvenes que han participado o haciendo su servicio social o sus prácticas profesionales o trabajando o siendo voluntarios. Entonces siempre ha sido un proyecto bien generoso, de gente que quiere dar, que quiere compartir. Y eso pues es súper, se agradece, ¿no? Muchísimo. Y pues, por ejemplo, que nos hayan dado la medalla al mérito en artes, el Congreso de la Ciudad de México, son como alicientes muy importantes, o que seamos la primera fundación que forma parte de la National Trust Organizations a nivel mundial, dentro de como 73 países sea la única que tiene ese conocimiento, reconocimiento, nos da pues mucho orgullo, mucho gusto, ¿no? Y que podamos ir creciendo, ¿no? Paulatinamente. Hay cosas que no imaginábamos que íbamos a lograr tan pronto, como poder tener ya una editorial, cosa que empezamos este año, 2025, con la publicación de 2 libros, que nos da muchísima alegría, que esperamos que siga creciendo. Y otra, que pudimos ya empezar a intervenir inmuebles patrimoniales también, con reestructuraciones y restauraciones, gracias a la Dirección de Sitios y Monumentos de Patrimonio Cultural Urbano de México, que con el Plan Nacional de Reconstrucción pues hubo mucho que rescatar de inmuebles afectados y que pues ya nos dieron la oportunidad de intervenirlos. Entonces, todo eso son oportunidades únicas, ¿no? Que de poder pasar de la teoría o del diálogo, del hablar del patrimonio, a intervenirlo, pues es una gran suerte, ¿no? Y así, yo creo que es uno de los proyectos que queremos mucho, que cuidamos mucho y que queremos que nos sobrepase a todos, ¿no? O sea, que sí sea una fundación que perdure a lo largo de los siglos con nuevas personas que vayan llegando a enamorarse de ese proyecto. En realidad la fundación, como acta constitutiva, siempre tiene que tener 5 personas, presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, etcétera. Es la constitución normal de cualquier asociación civil. Y pues ahorita yo estoy presidenta y el arquitecto Luis Andrés Palafox es vicepresidente. Y en las otras ha habido cambios a veces, porque algunos de los jóvenes que empezaron al inicio de la fundación, pues ya unos se fueron de maestría, otros ya no estuvieron tan involucrados en el proyecto, etcétera. Pero la fundación siempre ha estado como con la alianza o con el apoyo, de verdad, inmenso, de muchísimas personalidades que participan en temas de arquitectura y de valoración del patrimonio. Entonces, nos sentimos como muy agradecidos de que siempre que hemos invitado o que forman parte de consejos para concursos, para publicaciones, para nuevos contenidos o para nuevos foros o demás, siempre ha estado pues una planilla muy grande de arquitectos de México que también apoyan el proyecto, ¿no? O sea, podría poner, si pueden verlo en nuestra página web, hay una lista de agradecimientos y es un listón, porque es, no sé, directores de carreras, directores de despachos, podría mencionar, ¿no? Juan Ignacio del Cueto, Enrique X de Anda, ha habido tantos, ¿no? Arditi, o sea, de mil maneras nos han apoyado muchas personalidades y estamos muy agradecidas porque realmente también su conocimiento en dar una conferencia o en dar una visita guiada especializada o
Gracias a su trayectoria de ellos, es que también nos dan prestigio a nosotros y nos dan como solidez y confianza, ¿no? Entonces, también yo creo que ha habido, en esa misma de agradecimientos, hay una lista enorme de instituciones, universidades, fundaciones, de todo, que nos han ayudado mucho a poder lograr los objetivos. Como todas fundaciones y asociaciones, pues esos son sin fines de lucro y son bien difíciles de mantener a lo largo del tiempo. Entonces, si no nos hubieran prestado una sede, si no nos hubieran, no sé, a veces no cobran sus viáticos por venir a una conferencia, o sea, si no hubiera todo ese apoyo, muchas veces hubiera sido bien difícil lograr los proyectos, todos los proyectos que hemos realizado, ¿no? O hacer una exposición y que una universidad te la financie su impresión, o que, o sea, como que todo ese apoyo cotidiano constante de, no sé, a veces, por ejemplo, nos prestaron el turibús, nos lo prestaban para hacer recorridos especiales en ciertas colonias, ¿no? Digo, que te preste un turibús, la verdad es que es algo increíble, ¿no? Y ha sido así la suma de voluntades en cada proyecto, ¿no? A veces sí hemos ganado una convocatoria o algo, pero muchas veces ha sido así todas las personas que se suman a apoyarnos y que creen en el proyecto, ¿no? Ahorita estamos bien contentos porque, por ejemplo, un proyecto que ha llevado muchos años, casi 10, de querer convertir como zona patrimonial el Jardines de Pedregal y toda su arquitectura, que está muy en riesgo porque de todos los grandes arquitectos que edificaron ahí, todas estas casas espectaculares, de 1000 que hay, solo hay 3 edificaciones que están protegidas a nivel ciudad. Entonces ahorita ya, por ejemplo, el gobierno está tomándonos en cuenta de poder incrementar ese listado para que haya más casas que existen todavía, que están en pie, que puedan ser protegidas y formar parte de ese catálogo de monumentos. Entonces ahí también todas estas personas que les digo, luego los enlistan ahí, no quisieran omitir a nadie, porque es tanta la gente que de verdad que nos apoya y ayuda en uno u otro momento, de una u otra forma, que es lo que ha permitido que Fundar vaya pasando, ¿no? El tiempo. Y siempre lo hemos pensado que es como un instrumento de libertad, de poder hacer proyectos buenos, positivos, ¿no? Siempre así lo hemos pensado. Y pues a veces encauzamos el deseo de otros, o sea, de quiero hacer esto y lo encauzamos, lo ayudamos a que lo logre. Y a veces es nosotros que vamos a hacer algo y encontramos quien nos ayude a llevarlo a cabo. Perfecto, pues les cuento que los 2 libros que se sacaron en la editorial de Fundar, que 2025, uno se debe gracias a la Facultad de Arquitectura de la UNAM, que quiso hacer alianza con nosotros e impulsar un libro que llevábamos varios años escribiendo, que surge a partir de revisar el archivo profesional del arquitecto José Crechel del Moral, un arquitecto poco conocido dentro de todas las figuras que figuran del siglo XX. Él es una persona poco mencionada, fue un gran maestro en la Universidad Nacional Autónoma de México, fue un gran profesional, así que hacía cálculos, proyectos, construcciones, hizo más de 300 obras en la Ciudad de México, muchas de ellas yo creo que las han visto, en Insurgentes, en Avenida Juárez, en la colonia Hipódromo Condesa, en Polanco. Es uno de estos arquitectos que uno ve el edificio y dices, seguro es de un arquitecto conocido, valioso del siglo funcionalista, y pues no sabes quién es, pero es este arquitecto Crechel. Fue además colaborador de muchos arquitectos del siglo XX como Luis Barragán. Él le construía a Luis Barragán toda su obra en la Cuauhtémoc, su propia casa, etcétera. Entonces es realmente poderle dar un homenaje a un arquitecto de gran trayectoria y forma parte de esta colección de arquitectos mexicanos que hace la Facultad de Arquitectura desde hace algunos años, teniendo una colección que va creciendo. Entonces para nosotros fue un gusto poder hacerlo en alianza. Ahora este archivo profesional está en la propia Facultad de Arquitectura. La familia Crechel decidió donarlo a la Facultad de Arquitectura de la UNAM y pues este libro surge en ese entorno. Pudimos hacer la exposición que sintetiza un poco todo el tema del libro que se presentó ahí en la facultad en el verano. Y no hemos podido hacer la presentación del libro porque están en paro, ¿no? Pero afortunadamente en la FIL de Guadalajara ya estuvo ahí presente y es un libro que esperamos poder difundir más y darlo a conocer entre todos y que, ¿verdad?, la gente se enamore
de este personaje, porque el libro además, como está escrito junto con su hijo, José Luis Crechel Diaque, el libro es muy humano, ¿no? No solo narra al personaje arquitecto y su obra, sino también quién era, cómo se comportaba, que era una persona increíble, ¿no? En todos sus valores, en todo lo que transmitía, o sea, todo, enseñaba en todo, ¿no? En su vida. Entonces es una delicia de libro. Y el segundo es el libro de Arquitectos de a de veras, que es un libro de entrevistas a arquitectos. En su origen era a la primera generación de arquitectos que egresaron de la Ibero, que fue una generación muy pequeñita. Entre ellos está Pancho Serrano, está el arquitecto Antonio Musi, está José Luis Crechel, Marta Elena Campos Newman, Luis Guerrero, en fin. Al final se sumaron otras entrevistas más, como Oscar Hagerman, que también ha sido como una institución muy grande, como de los maestros más significativos en la universidad. Y también, por ejemplo, Jorge Ballina, en fin, hay otras voces, ¿no? Pero es un libro que también sacamos en la fundación, ya como este segundo libro de la editorial, con el objetivo de celebrar los 70 años de la carrera de arquitectura en la Ibero, que se cumplió en este año, y que queríamos hacer un homenaje porque realmente el libro no es el típico de hablar de la obra de los arquitectos, ¿no? Hizo esta obra, este edificio, esta casa, esta tal, sino más de la parte humana, de cómo es que empezaron a ejercer, de los problemas que se encontraron en las obras o con un cliente, de los temas que han sido recurrentes en su vida, así de su inspiración, de sus viajes, o sea, de muchas cosas muy humanas. Entonces el libro es de verdad una delicia, no, lo pueden leer todos, no está enfocado solo al Ibero, porque es un libro muy humanista, es un libro de experiencia de vida y que yo creo que a todos nos serviría leerlo para como afrontar la propia vida, ¿no? O sea, todos tenemos dificultades o cosas buenas y escuchar su consejo a través de la entrevista es muy bonito, te hace pensar diferente. Entonces es un libro, la verdad, de leerse, de disfrutarse. Y en el marco de esto de los 70 años, este año, desde más o menos marzo, soy presidenta de egresados de arquitectura de la Ibero. Entonces, voy a ser del 2025 al 2027. Y la verdad es que entré porque me estuvieron llegando muchos correos de que uno formara parte de esta mesa directiva de la universidad, de una carrera. Se supone que se querría que todas las carreras tuvieran un representante de estos egresados. Y pues me animé a hacerlo. Ahora no me esperaba, la verdad, que coincidiera con los 70 años, que coincidiera con todo lo que se ha estado haciendo. Para mí misma ha sido una sorpresa, como al tomar esta responsabilidad, ir encontrando quise ir haciendo, se hizo un Instagram que se llama Arquitectos Ibero con X para arquitectos o arquitectas, y el objetivo en ese Instagram, pero en general, es como ir hablando de todas estas voces que han pasado por la universidad. Hablamos de más de 5,000 egresadas, que hay muchísimo talento en todas las generaciones, desde el principio hasta el final. Hay mucho talento, mucha creatividad, mucha capacidad de hacer, pero además también una filosofía de forma de ser, de pensamiento, de ejercer, de crear, de construir, que es distintiva. Y a mí misma, les digo, me ha sorprendido ir encontrando todos estos perfiles, ¿no? Porque yo digo, conoceré a 200 de estos 5,000, pero cada vez conozco más y me admiro de ver que hay trayectorias en todo México, en todo el país, haciendo cosas buenas, valiosas, y en todo el mundo. Entonces da mucha alegría verlo. También desmistificar al arquitecto Ibero, que creo que mucha gente dirá que es no sé, pensarían que podría ser un arquitecto prepotente o soberbio, no sé, ¿no? Porque como que uno generaliza o estereotipa, pero en realidad es un arquitecto sensible, humano, con ganas de transformar a México, con ganas de intervenir en todas las escalas, sea un espacio público, sea un edificio público o algo privado, hacerlo lo mejor posible, ¿no? Con la mejor calidad. Y eso es muy bonito de ver. Entonces, gracias a ello se hizo este foro que se llamó
70 años, 70 voces, en donde participaron así una selección de 70, pero la verdad es que podía haber más. Y pues fue muy bonito hacerlo en el Poliforo Cultural Siqueiros y poder tener esa experiencia de vida, esa forma de pensar y generar comunidad y generar pues orgullo, admiración, ¿no? Por lo que son trabajos bien hechos. Los invitaría a seguir las redes sociales de FundarqueMX, de Arquitectos Ibero, con X, y también de MBH Arquitectura. Y pues eso, con eso cerraría, solo agradeciéndoles muchísimo, Jimena, gracias Iván, gracias Amazing Speakers por tener esta conversación conmigo y permitirme compartir esta mañana con ustedes, esta tarde con ustedes, un poco de lo que es mi multifacética vida y pues gracias por esta oportunidad.